Penguin Random House Audio presenta El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México de Juan Villoro. Narrado por Vern Hoffman. Prólogo. Hacer que la aglomeración parezca ciudad. Néstor García Canclini. Nos provocan incomodidad algunos estudios de las ciencias sociales a quienes habitamos la megalópolis. Es creíble el orden con que agrupan los datos, la organización tan razonada de las cifras, de los comportamientos, de las curvas de accidentes y robos a lo largo de los años para quienes ensayamos a diario, a distintas horas del día y de la noche, caminos menos inseguros e intentamos soportar el tránsito y otros caos, hallar sentido y alivio en el gran desorden? No faltan en este audiolibro estadísticas ni las versiones inmobiliarias y policiales en las que se intenta explicar la Ciudad de México. Pero para descifrar el hartazgo y los caprichos de vivir en este sitio, donde la figura del flaneur que pasea con intenciones de perderse en pos de una sorpresa fue sustituida por la del deportado, no puede volver a casa. Juan Villoro reúne a los que narraron la urbe y discute con ellos. Conoce a los testigos que la documentaron cuando solo era el centro histórico. Pasa por la ciudad de casas bajas e indaga a dónde vamos cuando se alzan torres de más de 250 metros. ¿Estaremos exagerando cuando creemos excepcional este amontonamiento? La duda es puesta a prueba por el audiolibro El Vértigo Horizontal al comparar nuestra megalópolis con datos y narraciones sobre Buenos Aires y Nueva York, o al recordar qué les asombró en otro tiempo a muchos extranjeros en la capital mexicana. Trenza etnografías del Mixcoac vivido por el autor en su infancia con ceremonias en que se celebra el grito de independencia o se consagra a próceres nacionales, Obregón y extranjeros, Hernán Cortés. Como experto que participó en el grupo redactor de la reciente Constitución de la Ciudad de México, Villoro detecta claves de cómo se escribió y se la olvidó. Contrasta desmesuras oficiales con historias de quienes administran monotonías cotidianas. El encargado, los conscriptos, los luchadores, el instalador accidental que decora un estacionamiento público o cuelga zapatos de un cable de luz. Son, a veces, investigaciones densas como las que, dice Clifford Geertz, distinguen a los antropólogos. Por ejemplo, la muy documentada sobre los niños de la calle. Pero la mirada es igualmente incisiva en los relatos más lúdicos sobre Tepito, el Chopo, la burocracia capitalina, las ferias y los parques temáticos. El placer del texto proviene de esta mezcla desinhibida de estilos y de incertidumbres. Hay algo de reto al fracaso en tratar de escribir un libro sobre una ciudad que se vive de millones de modos diferentes. Villoro lo intenta haciéndose cargo de distintas generaciones de una misma familia, sin desentenderse de las peripecias de la suya. En este palimpsesto de memorias, de casas abandonadas y otras que se habitan como si lo estuvieran, de infinitos variadísimos traspatios, azoteas intermedias, sotehuelas, cafés y los poemas que los evocan, de gasolineras vecinas a mausoleos de héroes, templos de las causas perdidas y sencillas intemperies. Casi resulta escandaloso, dice el autor, que tantas ciudades lleven el mismo nombre. Lo infinito requiere de estrategias para volverse próximo. Hacer cercano lo desconcertante. Lo que suma lejanías es la astucia del cronista. Pero ¿cómo armar un audiolibro, una interpretación coherente o al menos creíble con este periodismo de inmersión en territorios y ruinas tan diversos? No hay interpretación, pero sí hay audiolibro. Su estrategia es asediar los puntos en que se manifiesta el desorden de modos en que parece urbano, detrás de las marcas y los logotipos, esos toponímicos de ninguna parte, como los llamó John Berger. Poco después de leer el manuscrito, mejor dicho, el palimpsesto de Villoro, apareció un libro sobre otra ciudad multicultural que tuvo sus órdenes, nunca uno solo, el de Jorge Carrión sobre Barcelona. Allí se me volvió más claro el método del cronista mexicano. ¿Por qué si las metrópolis se definen por los peatones y la cantidad de coches, la velocidad o el tráfico, analizar la capital catalana a través de los pasajes? Porque en cada pasaje, dice Carrión, está la afirmación y la negación de la ciudad entera. Esos pasadizos, hipervínculos, atajos entre lugares o conceptos no son ni caminos ni calles. Ignoran o eluden en pausa el vértigo del tráfico. Los pasajes de Barcelona son notas a pie de página, túneles que nos llevan
a lo que hay debajo de la página del texto urbano. Villoro y Carrión, seguidores heterodoxos de Walter Benjamin, disciernen sentidos metropolitanos hurgando en los rodeos con que sus ciudades, si no se organizan, al menos se vuelven legibles. Sus ejes de referencia están más cerca de los papeles rotos en las calles, lo que la gente se narra, sus modos de pasear y de inventar pasajes que de los mapas sin basura, la distribución de la Ciudad de México en delegaciones administrativas y otras arbitrariedades. El vértigo horizontal es un audiolibro que se conecta con los trazados familiares, los ritos de los habitantes, sus procesiones sagradas y laicas, incluso las profanadoras, como las contadas por los merolicos y Paquita la del barrio. Villoro ofrece explicaciones. Se le nota a menudo que leyó sociología y economía de la capital mexicana. Sin embargo, persigue sobre todo rearmar nuestros vínculos con la urbe a fuerza de apuntes sobre lo que nos entrelaza, lo que nos hace de aquí. Este audiolibro se coloca en un pasaje intermedio entre sus tuits célebres, publicados luego en diarios y revistas, y sus novelas o las de tantos otros empeñados en descifrar el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. Eres del lugar donde recoges la basura, escribió después del sismo de septiembre de 2017. El que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto. El que fue por sus hijos a la escuela. El que pensó en los que tenían hijos en la escuela. El que se quedó sin pila. El que salió a la calle a ofrecer su celular. El que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio. Cada verso podría ser un tuit, el poema, otro modo de hacer crónica. Las descripciones de los pobladores luego del temblor pueden nombrar, una por una, lo que hace el escritor ciudadano. El vértigo horizontal. Voy a México, dice alguien que está en México. Todo mundo entiende que se dirige a la capital, que en su voracidad aspira a confundirse con el país entero. Extrañamente, ese lugar existe. Entrada al laberinto. El caos no se improvisa. Durante cerca de 20 años he escrito sobre la Ciudad de México, mezclando la crónica con el ensayo y el recuerdo personal. El sincretismo del paisaje, la vulcanizadora frente a la iglesia colonial, el rascacielos corporativo junto a la caseta metálica de un puesto de tacos, me llevó a adoptar un género híbrido, respuesta natural ante un entorno donde el presente se deja afectar por estímulos que vienen del mundo prehispánico, el virreinato, la cultura moderna y la posmoderna. ¿Cuántos tiempos contiene la Ciudad de México? El territorio es tan extenso que produce la ilusión de tener distintos usos horarios. A inicios de 2001 estuvimos a punto de que eso ocurriera. El recién nombrado presidente Vicente Fox propuso un horario de verano y el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se negó a acatarlo. Como hay avenidas donde una acera está en la Ciudad de México y otra en el área conurbada que pertenece al Estado de México, se creó la posibilidad de ganar o perder una hora al cruzar la calle. Los políticos mantuvieron con terquedad sus respectivas posturas cronológicas hasta que, por desgracia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que era absurdo tener dos horarios y perdimos la oportunidad de caminar unos metros para pasar de la hora federal a la hora capitalina. En este valle de pasiones, el espacio se somete a las mismas vacilaciones que el tiempo, comenzando por la nomenclatura. Durante décadas nos referimos a la Ciudad de México para hablar de las 16 delegaciones que integraban el Distrito Federal y las colonias que se le habían unido desde el Estado de México. La expresión era un apodo, de modo que los académicos aconsejaban escribir ciudad con minúscula. A partir de 2016, el DF se transformó en Ciudad de México y adquirió los poderes que tienen los demás estados de la República, pero su nombre siguió siendo ambiguo, pues no abarca toda la metrópolis, como lo hacía el mote de Ciudad de México, sino una parte, lo que antes era el Distrito Federal. Bienvenidos al Valle de Anáhuac, la zona donde el espacio y el tiempo se confunden. El sincretismo ha sido nuestra más socorrida fórmula para hacer ciudad. Esto se aplica a las construcciones, pero también a los recuerdos. Las distintas generaciones de una misma familia convierten la ciudad en un palimpsesto de la memoria,
donde la Sample complete. Ready to continue?